Dice así la palabra del Señor. Apareció del cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Todos? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Gracias. ¿Pueden tomar su lugar? Pueden acercar un poquito más eso, porque en el sonido se escucha así como hueco, se escucha la lejanía. Yo sé que no quieren ver mi cara, pero no es mi cara lo que tienen que ver. Pueden abrir más los pies. No se caigan. Tomen sus lugares. Gracias. Decir la verdad no genera odio. Que se odie la verdad es bien otra cosa. Sin embargo, estamos viviendo en un tiempo de terror o de miedo, en el que se censura o cancela a casi todo en aras de lo que llaman discurso de odio. En otras palabras, si alguien no está de acuerdo con otro, se le ofende y se lastima cuando se da una opinión diferente. Y a esto se considera hoy en día un discurso de odio. Pero es tan subjetivo el discurso de odio que casi nadie se atreve a dar una definición clara y contundente de lo que es. Porque lo que sí se sabe es que decir que algo es discurso de odio nace de la emotividad, es decir, es una reacción visceral no pensada. Ahora, no estoy diciendo que no haya gente que diga, escriba o exprese algo por odio. Sí, el odio existe, pero no podemos llamar odio a todo aquello que es distinto
mi manera de pensar. Tal parece que la forma de distinguir si una cosa es odio o no tiene que ver con la motivación, con la intencionalidad de lastimar al otro, de aplastar al otro, de ofender al otro. Hate es el anglicismo que se utiliza hoy para referirse al odio, y principalmente en las redes sociales o en el Internet. Y dicen los que estudian estos fenómenos que es precisamente el anonimato que brinda una pantalla lo que hace que la gente vierta su odio hacia todo aquello que no le gusta. Lo que sí es cierto es que parece hoy en día que la gente es muy susceptible de sentirse herida cuando se dice algo que no le gusta, que no le agrada, que no le satisface. Y se les ha denominado generación de cristal, que por cierto, la expresión generación de cristal es considerada por algunos un discurso de odio. Pero en medio de tantos dimes y diretes en donde ya no sabe uno si uno es el bueno o el malo, si uno es el que odia o lo odia, lo cierto, mis hermanos, es que hoy vivimos una cultura de odio. Y existe el temor de hablar y de hablar ciertos temas sobre los cuales la gente puede sentirse aludido, herido, ofendido o señalado. Pero a mí me parece que utilizar el concepto del odio es muy delicado. Decir que alguien me odia o decir que yo odio a otro por expresar mi opinión me suena algo muy delicado, ya que odiar no solo es un sentimiento feo y duro, sino que implica rechazo, implica querer eliminar aquello que motiva mi odio. Y eso me parece que le queda muy grande a muchas expresiones que al día de hoy se denominan odio. Pero si de odio queremos hablar, me parece que en realidad esta sociedad no conoce el odio como debiera ser. Pero la Iglesia de Jesucristo, a lo largo de los años y de las décadas, sí que ha experimentado el odio, sí que ha experimentado el aborrecimiento del mundo, del diablo y de muchos otros enemigos, y que nos seguirá sufriendo hasta el final de los tiempos, porque el odio que experimenta el creyente viene de la fuente misma del que odia, que es Satanás, y que de acuerdo al libro del Apocalipsis es descrito como un dragón, como una serpiente o como un acusador constante señalando nuestros errores. De acuerdo con las leyendas acerca de su origen, porque son leyendas, ya que no existe evidencia bíblica que nos diga algo claro acerca de él, se dice que el diablo era un ser celestial que habitaba cerca de Dios en el cielo y que fue invadido por la envidia y la ambición y que soñó vagamente con derrocar a Dios y ocupar su lugar. Pero al no conseguirlo, su odio nació y se incrementó de tal punto que quiere acabar con todo lo que para Dios es importante. Y en este caso, somos nosotros. Pablo exhorta a la iglesia de Corinto que cuando se reúnan, cada uno aporte algo a la reunión, que alguno aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Como bautistas que somos, empezamos con un salmo. Como cristianos que somos, cuando algún hermano dirige, a veces da enseñanza, explica. Pero también, mis hermanos, es bueno que tengamos revelación. Y hoy tendremos revelación. Pero no la revelación como lo entiende el neopentecostalismo, sino como lo enseña la Escritura. ¿Y qué mejor que ir al libro de las revelaciones por excelencia? Apocalipsis.
conocer un mensaje que Dios quiere que nosotros sepamos. ¿Y qué quiere Dios que nosotros sepamos? ¿Por qué nos odia Satanás? ¿Por qué nos odia el diablo si somos simpáticos, guapos y buenos? ¿Quién podría odiar a estas personitas tan maravillosas? El diablo. Y la realidad es que nos odia. Por eso el libro de las Revelaciones hoy nos ofrece 3 respuestas claras y contundentes acerca de por qué nos odia el diablo. Pero antes de entrar propiamente en materia, para los hermanos que ya tomaron el curso leyendo el Apocalipsis, esto es pecata ninguna, es decir, ya se la saben. Pero me permito hacer algunas precisiones. El libro del Apocalipsis está escrito en un género que no muchos saben manejar. La gran mayoría de las iglesias evangélicas lo leen desde el futurismo dispensacional, que el libro fue escrito para el final de los tiempos. Si así fuera, este libro no tendría ninguna relevancia para el cristiano del siglo XXI, a menos que nosotros veamos el tiempo final de la historia. El libro del Apocalipsis está escrito en un género llamado apocalíptico, lo que significa que su lenguaje no es literal, sino simbólico. Y a través de esos símbolos busca enseñarnos verdades trascendentales. Tampoco el Apocalipsis está escrito ni narrado de forma cronológica. Aunque está dividido en capítulos y lo leemos así de corrido, el libro del Apocalipsis es más bien recapitulativo, que significa que nos muestra cuadros o escenarios distintos. Se mueve de un lado a otro y parece que no tienen relación entre sí, aunque todos tratan un mismo tema. El mensaje que Dios quiere que la iglesia de todos los tiempos sepa. Porque hay un tercer error. Muchos creen que el libro del Apocalipsis contiene un mensaje oculto o encriptado que únicamente algunos iluminados pueden descubrir. Y eso, hermanos, no es cristianismo. Eso es paganismo y es gnosticismo místico. Porque el libro, mis hermanos, desde el principio dice: esta es la revelación. Este es el mensaje que Dios quiere que conozca. Que Dios dio a Jesucristo para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Apocalipsis 1, versículo 1. De tal manera que a la luz de esta declaración, Él quiere que sepamos y entendamos su contenido. ¿Para qué? Para que vivamos apercibidos de la realidad que nos rodea. ¿Y cuál es la realidad que nos rodea? El odio del diablo que busca no solo perjudicar nuestra vida en lo personal o en lo individual, sino como iglesia en la misión que Dios nos ha encomendado. Pero partamos nuevamente de la pregunta fundamental: ¿por qué nos odia el diablo? ¿Por qué nos odia Satanás? Y la primera respuesta la encontramos en el verso 17 del capítulo 12, que nos dice que nos odia porque somos el pueblo de Dios. Dice así: y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de él. Como ya dije, el libro está escrito en un lenguaje simbólico, alegórico o metafórico, y a través de esos símbolos o imágenes busca darnos una enseñanza. ¿Duda ustedes? ¿Usted cree que yo me lo estoy sacando de la manga? Hace rato leí Apocalipsis 1:1, en donde dice que esta es la revelación que hizo Dios a Jesucristo para que le mostrara a sus siervos lo que había de suceder. La palabra griega de la que tradujeron mostrar es semaino, y la palabra semaino significa dar a entender, enseñar a través de señales, de símbolos, de imágenes. Así que leer Apocalipsis desde la literalidad es un error. Y lo que corresponde al capítulo 12 comienza diciendo: vi una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza
una corona con 12 estrellas. ¿Quién es esa mujer? Si nosotros leemos el texto con los ojos del prejuicio y de la ignorancia, concluiríamos respuestas equivocadas. Por ejemplo, algunos romanistas afirman que aquí está la evidencia de la Virgen María a la luz del pasaje, porque es una mujer vestida del sol, rodeada de estrellas, coronada de 12 estrellas y parada sobre la luna. Pero la verdad es que no es ella. Otros más, inclusive evangélicos, anticatólicos, dicen, aquí está claramente la descripción de la Virgen de Guadalupe, porque su manto tiene las estrellas, porque está parada sobre la luna y porque irradia como el sol. Pues no, tampoco. La verdad es que no es ella. Ya les dije, son símbolos. Y cuando se escribieron estos textos, no tenían en mente todas las cosas que hoy nosotros nos imaginamos. Y esos símbolos tienen un significado. ¿Saben? El significado de esta imagen la encontramos en el Antiguo Testamento. Juan utiliza más de 400 referencias del Antiguo Testamento para escribir su texto apocalíptico. José, hijo de Jacob, conocido por sus sueños proféticos, que por cierto eran muy controversiales, en una ocasión tuvo un sueño. Soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Génesis 37:9. Pero ¿quiénes eran ese sol? ¿Quiénes eran esa luna? ¿Y quiénes eran esas estrellas que se inclinaban ante José? El mismo José lo dice, perdón, el mismo Jacob lo dice. Era su padre, era su madre y eran sus hermanos que se inclinaban ante José. ¿Y quiénes son ellos? El pueblo de Israel. De tal manera que cuando Juan dice que vio una gran visión a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, se está refiriendo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Está diciendo que ve al pueblo de Dios. Y más adelante nos da más elementos de la identidad de esa mujer vestida del sol, que representa al pueblo de Israel, porque nos habla del propósito. De eso nos dice, y la mujer estaba encinta o embarazada, y gritaba por los dolores de parto, por el sufrimiento de dar a luz. Esto, hermanos, nos da más claridad en lo que afirma a quién está representando esa figura de la mujer. ¿De dónde habría de venir el Mesías? ¿De dónde habría de venir el libertador o el Cristo del pueblo de Israel? Y esta descripción de los dolores de parto nos habla de todas las tribulaciones que el pueblo de Israel tuvo que padecer durante siglos para que el Mesías viniera a nacer en el seno del pueblo de Israel. ¿De dónde toma Juan esta información? Pues de las profecías antiguas. Génesis 3:15 dice, he aquí pondré enemistad en tu simiente y la simiente de la mujer, porque de la simiente de la mujer habría de nacer un salvo. De la profecía de Isaías 7:14, cuando dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que es Jesús. Entonces, en estos breves capítulos, Juan nos está hablando de la historia de la salvación, donde el pueblo de Israel, su pueblo, jugó un papel fundamental y trascendental. De tal manera que ya revelamos el misterio. Esa mujer de la que está hablando es el pueblo de Dios, representado a través de la nación de Israel. Pero más adelante, mis hermanos, nos dice que él ve otra señal. Versículo 3 dice, y también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata o rojo, como dicen algunas versiones, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 10 diademas. ¿Quién es? Es el diablo. No vamos a entrar mucho en la descripción, porque las 7 cabezas es una simulación del poder de Dios. Los 10 cuernos significa el poder absoluto según, que también es una simulación, y las 7 coronas significa
un gran poder destructor, porque dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja sobre la tierra. Ese es el diablo, ese es el enemigo. Y entonces en el versículo 4 nos dice cuál es la misión del diablo: detener la llegada del Mesías, versículo 4. Y se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Le recuerda a ustedes algo de esta historia? Los evangelios. El Evangelio de Mateo, capítulo número 2, versos del 16 al 18. Cuando se enteraron que iba a nacer el Mesías, ¿qué hizo Herodes? Con engaños a los magos les dijo: avísenme dónde habrá de nacer el rey de Israel. En cuanto supo que los magos no le informaron del lugar exacto, él mandó asesinar a todos los niños recién nacidos de la región de Belén con el único propósito de matar al Mesías de Dios. ¿Y con qué finalidad? Impedir que cumpliera su misión de salvación. No obstante, como dirían los clásicos, se le cegó. Porque Dios, Jesús, el infinito Dios hombre, nació. Versículo 5. Porque nació. Juan ya no narra la crucifixión ni la resurrección, porque lo tiene reservado para más adelante. Pero nos dice en el verso 5: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Jesús, después de resucitar, ¿qué pasa? Asciende a los cielos. Asciende a los cielos. Previo al advenimiento del Mesías, el dragón Satanás obstaculizó e hizo sufrir al pueblo de Dios, a Israel, representado por Juan como una mujer. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando Jesús estuvo durante esos 3 años y medio en su ministerio terrenal, el objetivo principal del diablo, ¿quién era? Jesús, que hizo lo indecible por impedir que cumpliera con su misión de salvarnos de nuestros pecados. Y durante ese tiempo, hermanos, el diablo se concentró principalmente en Cristo, pero que del pueblo. Y dice verso 6, que la mujer huyó al desierto, donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran por 3 años y medio. Es decir, que no era importante durante el tiempo de Cristo en la tierra, sino que estaba resguardada por un tiempo específico de Cristo. Y durante ese tiempo de prueba y purificación, el pueblo experimentó una gran transformación, porque dejó de ser el Israel étnico para convertirse en el Israel espiritual. ¿Cómo fue esto? A través de la inclusión de los gentiles. Porque el pueblo de Israel pensaban que solo eran ellos, pero no aceptaban que Dios podía y quería salvar a todo el mundo. Una vez vencido el diablo, una vez que Jesús lo vence en la cruz, giró su atención de Cristo, porque ya no estaba aquí, y nuevamente fijó su atención hacia la mujer, que es el pueblo de Dios, versículo 13, y persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, versículo 13. Como ya no pudo con el hijo, ahora se va en contra de los seguidores del hijo, que ya no son los israelitas únicamente, sino que ahora es la iglesia de Jesucristo, compuesta por judíos y gentiles, de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu y de toda nación. Y siéntase incluido, usted está contemplado en eso. ¿Quiénes? Los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Por eso nos odia, por eso nos tiene tirria, por eso nos aborrece, porque pertenecemos a una nación santa, por lo que somos y por lo que representamos. Somos representantes, descendientes, en un sentido espiritual, del Mesías. Somos el Israel espiritual, mis hermanos. Somos el Israel de Dios. Somos la niña de sus ojos. Somos su creación más especial. Y por eso nos odia el pueblo de Israel. Aparentemente falló en su llamado.
de ser instrumento de Dios, porque mediante ellos llegaría el Cristo. Y tuvieron que sortear muchos obstáculos para que su misión se cumpliera. Y aunque ellos no entendían mucho de lo que vivían, al final de todo cumplieron su misión. El Mesías nació a través del pueblo de Israel. Algunos han llamado teología del reemplazo al decir que la iglesia ahora ocupa el lugar de Israel. No hay tal teología del reemplazo, sino que en un sentido más amplio, los israelitas del antiguo pacto, fieles y piadosos, son el pueblo de Dios. Y hoy en día, los creyentes gentiles, fieles y piadosos, son el Israel de Dios. Y que, como dije hace un rato, somos el tesoro más preciado del Señor. Y por eso que los diablos nos odian. Porque Él odia todo lo que Dios ama. Y si Dios nos ama, es porque el diablo, y es por eso que el diablo nos odia. La segunda respuesta a la pregunta, ¿por qué nos odia el diablo?, tiene que ver con Jesús. Nos odia porque Jesús lo venció por nosotros, versículo 10. Porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos. En cuanto supo el diablo que Dios había ideado un plan para rescatarnos, echó a andar un plan maquiavélico que consiste en robar, en matar y en destruir. Juan, capítulo 10, versículo 10. En otras palabras, no nos iba a dejar ir tan fácilmente sin pelear una dura batalla. A partir del versículo 7, en esta estructura recapitulativa del libro del Apocalipsis, pasamos de la descripción de la mujer y del diablo a una batalla en el cielo, versículo 7, donde el jefe de los ángeles, cuyo nombre es Miguel, comanda un ejército que pelea contra el dragón y contra sus ángeles, versículo 7. Que sea simbólico, hermanos, no significa que sea una fábula o que sea irreal. Y en este caso nos describe una realidad espiritual, algo que nosotros no podemos ni siquiera imaginar, porque ocurre en un plano distinto al donde nosotros nos movemos comúnmente. Pero, ¿dónde situamos esta batalla espiritual del versículo 7? ¿En qué momento de la historia podemos decir que ocurrió esta batalla entre el bien de Dios y el mal del diablo? Hay por lo menos tres especulaciones acerca de cuándo ocurrió. La primera de ellas, se cree que ocurrió en ese pasaje de Daniel capítulo 10, cuando Daniel ora a Dios para que proteja de un futuro poco promisorio para Israel. ¿Se acuerdan? Hace algunas semanas hablábamos sobre lo que sucede detrás de una oración. Y les dije que detrás de una oración hay una enorme batalla espiritual. Y en ese momento, el ángel, en este caso un ser angelical, se acercó a Daniel y le dijo: el príncipe de Persia se me opuso durante 20 días, pero era aquí Miguel, uno de los principales, vino para ayudar. Pero no es ese momento de la batalla de Apocalipsis 7, no lo es. Tampoco es, mis hermanos, en esa rara interpretación que algunos han sacado de Ezequiel 28, cuando dicen que el diablo peleó contra Dios en el cielo y Dios lo expulsó. ¿Saben por qué no es esa, mis hermanos? Porque resulta que los cristianos del primer templo no tenían un concepto de Satanás como nosotros lo tenemos. Para ellos Satanás no era una persona y no era un ente, sino era una fuerza maligna. Y cuando Ezequiel 28 habla de un querubín, cuando Ezequiel 28 habla de un príncipe, no está hablando del diablo, está hablando de un ser humano, está hablando de un rey que está oprimiendo al pueblo de Israel, pero no está hablando del diablo. El evangelicalismo ha tomado ese pasaje y lo ha adecuado para decir que hubo una guerra en el cielo entre Dios y el diablo. Pero entonces, ¿cuál es el contexto, hermanos, de esta batalla a partir del versículo 7? ¿Sabe cuándo ocurrió esta batalla? Cuando Jesús está siendo
clavado en la cruz. Por el contexto, se está hablando de la guerra entre el dragón contra el hijo de la mujer, que es el pueblo de Dios. Y la batalla sucede durante la crucifixión de Cristo por el perdón de los pecados. Es ahí, hermanos, donde ubicamos la batalla donde dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esto me llama mucho la atención, yo no sé ustedes, pero significa que el diablo tenía un lugar en el cielo. Pues ahí dice que sí, ahí dice que sí. Dice, y ya no hallaron lugar ellos en el cielo. Quiere decir que Satanás estaba en la presencia de Dios, y sí estaba. Lo veremos un poquito más adelante porque sí estaba. Pero el diablo de pronto descubrió que ya no había lugar porque había sido vencido y derrotado por Cristo en la cruz y por la hueste de ángeles que estaban luchando por rescatar el alma de los perdidos. Y fue echado de allí junto con sus ángeles. La muerte de Cristo en la cruz dio como resultado el fracaso del mal en el cielo. Por eso San Pablo dice, de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y las avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, versículo 15. De tal manera que cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, y entrega al Espíritu, en ese momento Satanás y sus ángeles son derrotados y echados fuera con una patada en el trasero de la bóveda celeste. Y entonces se escuchó una fuerte voz en el cielo que prorrumpe de alegría diciendo, nuestro Dios ha salvado a su pueblo, ha mostrado su poder, y Él es el único Rey, su Mesías gobierna por sobre todo el mundo, y la muerte del Cordero y el mensaje anunciado han sido su derrota. Versículos 10 y versículo 11. Por eso nosotros, porque Dios le dio una arrastrada, bueno, de la lengua lo agarró, trapeó el suelo, limpió las paredes, sacudió el lugar santísimo con el diablo, porque el Señor lo venció por nosotros. Ahora, ¿por qué se toman tantas molestias Dios por nosotros? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Desde que Él creó el mundo, lo hizo con la intención de compartirlo con nosotros, con nosotros, con nosotros. Él quiso compartir todo lo bien hecho de su mano con nosotros. Pero desde que el pecado nació en el cielo, porque el pecado nació en el cielo, en el corazón de Satanás, vino a la tierra y lo echó a perder todo. Pero Dios, mediante la fe en Cristo, está trabajando arduamente por restaurar su creación. Y el anhelo del Señor es estar entre su pueblo. Por eso cuando el pueblo de Israel pernoctaba en el desierto, les pidió que le construyeran una carpa o un tabernáculo para que viviera entre ellos. Éxodo 25. Con la venida del Espíritu Santo, todo el que cree se convierte en templo del Espíritu Santo y habita en nosotros. 1 Corintios 3:16. Y lo promete por la eternidad. Y más adelante en el libro del Apocalipsis, Dios dice que va a tabernaculizar al mundo cristiano. Es decir, ya no estará en nosotros, sino nosotros estaremos en Él. Apocalipsis 21:22 dice, y no vi en ella, en la ciudad santa, ningún templo, porque su templo son el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero. Hermanos, y esa realidad hace rabiar al diablo, y por eso nosotros, porque somos
Y la tercera respuesta a la pregunta ¿por qué nos odia? Dice así de plano, es maravilloso, una cosa maravillosa. Es porque no lo obedecemos. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente. Una vez que el dragón se dio fuera del cielo, echado del cielo, dice el versículo 13, persiguió a la mujer que quién es el pueblo de Dios. Mientras Jesús estuvo en la tierra, el diablo puso su énfasis en Jesús para evitar que cumpliera su misión. Pero como no lo consiguió, y una vez derrotado, lanzado del cielo, dijo, ya no voy a ver quién me la hizo, sino voy a ver quién me la paga. Y entonces, dando patadas de ahogado, dice que sabiendo que le quedaba poco tiempo, vio al pueblo de Dios. Y quiso aprovechar ese poco tiempo, y quiere aprovechar el poco tiempo. ¿Cómo? Dañándolo, perjudicándolo y destruyendo al pueblo de Dios, al Israel espiritual, a su iglesia. Pero con lo que no cuenta el diablo es que la iglesia de Cristo, como su expresidente, no está sola. Porque el Señor le prometió, cuando Pedro hizo esta famosa declaración de que él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y Jesús dijo que sobre esa declaración edificaría su iglesia, él empeñó una promesa importante, y ni el poder de la muerte podrá vencerla. Mateo 16, 18. Pero no por ella misma, no por sus elementos simpáticos, agradables, guapos, hermosos e inteligentes, no, sino por la protección provista del cielo. Cuando el dragón comienza a perseguir a la mujer, dice, y a esta se le dieron 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente. No son las águilas de la América. Las alas del águila representan protección divina que encontramos en esta expresión. Para quienes tomaron el curso del Apocalipsis recordarán que mencionamos una figura literaria denominada pasivo divino y que decíamos que era una manera de hablar de Dios sin mencionarlo. Y aquí en el versículo 14 encontramos esa figura lingüística cuando dice, y se le dieron a la mujer. ¿Quién le dio a la mujer estas alas de águila para poder huir o escapar del ataque del diablo? Pues Dios mismo. Dios mismo está implícito en la declaración porque es Él el quien provee a la iglesia de los recursos para poder escapar del ataque del diablo. Si una iglesia cae en apostasía, si una iglesia cae en pecado, si una iglesia se desvía del camino, no es de parte de Dios. No es porque Dios las haya abandonado, no es porque no tengan a Dios entre sus filas, sino es porque deliberadamente decidieron seguir el mal en lugar de sujetarse al bien de Dios. Aquí nos dice que la mujer, cuando fue presa del diablo, el Señor le dio alas de águila, de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde sería sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. ¿Qué significa eso? 1260 días, 42 meses o 3.5 años. En la numerología apocalíptica no son literales esos números, sino significa el tiempo que sea necesario, el tiempo que lo requiera. Dios siempre va a proteger a su iglesia y le va a proveer de los recursos para escapar del lazo del diablo. Casi desde su inicio, la iglesia de Jesucristo ha experimentado persecución. Primero de sus primos los judíos, que lo consideraban una secta, pero después del Imperio Romano y de ahí para acá, muchos pueblos, naciones, reyes
naciones e individuos en lo particular han sido instrumentos del diablo para querer destruir, acabar, eliminar, aniquilar a la iglesia de Jesucristo. Resulta interesante que encontramos expresiones que se mofan de la fe cristiana, en general. Hace poco un pintor muy polémico, perteneciente a la comunidad del abecedario, presentó, creo que fue en el, se me fue el nombre de donde lo presentó, pero fue en el centro, presentó una exposición que denominó La Bebida del Cine, que realmente es una blasfemia, no solamente en las imágenes, sino el mismo título que utilizó el pintor Chávez para presentar su obra La Bebida del Cine. Grupos conservadores protestaron, pero metieron recursos legales para que se quitara esa obra blasfemia, y se logró. Pero a mí me llama la atención cómo en la sociedad occidental cualquier hijo de vecino se siente con la libertad de dar su opinión acerca de la fe cristiana, que no sirve, que es un estorbo, y un sinfín de cosas que van desde la disidencia hasta el aborrecimiento. Pero no sucede lo mismo con la fe islámica, ¿verdad? Ahí sí, sacatito para el conejo, porque decir algo de Alá y de su profeta Mahoma a muchos les da miedo, porque el Islam persigue y mata a los infieles que se atreven a decir algo en contra de Alá y de su profeta. En comparación, la cristiandad ha sido perseguida, pero no ha respondido con amenazas, sino con el ejemplo de su libro. Ahora, es importante, Dios libera a su iglesia del diablo, pese a sus embates, pero eso no significa que no pueda ser lastimada, porque sí es lastimada. La iglesia sí ha sido lastimada, sí ha sido atacada, sí ha sido muchas veces vapuleada por el diablo, pero ha permanecido, ha prevalecido. ¿Por qué? Porque Dios la sustenta. Luego dice que la mujer huyó y lo hace hacia el desierto, lo que significa que es un lugar seguro, donde será sustentada todo el tiempo necesario. Pero la serpiente, el dragón o el diablo, no solo busca asustar con el petate del muerto a la iglesia, sino quiere acabar con ella. Versículo 15. Y el dragón arrojó agua por su boca para formar un río que la arrastrara a la mujer. O sea, él diseñó lo que no me funciona, le puso y busca arrasar a la mujer. Pero entonces dice que hubo una respuesta y la tierra ayudó a la mujer. Versículo 16. Aquí vamos a especular un poquito. Algunos dicen que la misma naturaleza le sirve de ayuda a la iglesia de Cristo para que pueda huir de las acechanzas del diablo. ¿De qué manera? Es como un escondite. Durante mucho tiempo hubieron cristianos en la parte de Asia que se escondieron en cavernas, que se escondieron en cuevas. Algunos emigraron a los altos de los montes o a algunos bosques para estar apartados y resguardar sus vidas. Tal vez a eso se signifique cuando dice y la tierra ayudó a la mujer. Pero hay otra inferencia importante, mis hermanos, que habrá en el mundo gente que sin ser creyente ayude a la iglesia, al pueblo de Dios, y esto ya ha sucedido. Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia y con su conquista hizo posible que el pueblo judío pudiera volver del exilio a Jerusalén. Si recordamos la semana anterior la historia de Esther, su esposo, el rey Asuero, promulgó un edicto para proteger la vida del pueblo de Dios que vivía en la ciudad de la ciudad de Susa. Y el mismo Constantino, en el año 313, promulgó el edicto de Milán, que permitía la libertad religiosa y dejó al cristianismo libre de la persecución. Y así, hermanos, a lo largo de la historia,
La fe cristiana ha gozado de la gracia ante los ojos de pueblos, gobernantes y reyes que sin ser parte del pueblo de Dios lo han cuidado y lo han protegido para no sufrir el odio del mal. Pero desde luego mencionamos que el diablo no descansa. Es el pastor más fiel de su iglesia, porque él sí trabaja 365 días, 7 días a la semana y 24 horas al día, y no desiste en su intento de acabar con el pueblo de Dios, versículo 17. Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. O sea, no crean que estas derrotas o estos fracasos a él no han llevado a decir, no, pues ya no. No, al contrario, su ira se engrandece contra la mujer. El idealismo nos dice que no habrá gran tribulación, pero no podemos descartar, mis hermanos, que conforme nos vayamos acercando al final de los finales, es decir, el final de los tiempos, la intensidad del ataque del mal hacia la iglesia vaya en aumento. Versículo 17, para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. Así que nosotros no podemos sentarnos en nuestros laureles y decir, como somos buenos, bonitos y guapos, todo el mundo nos tiene que amar y nunca va a pasar. No, hermanos. Cada obstáculo que la iglesia enfrenta, cada tropiezo por el que tiene que pasar, no es más que la evidencia tangible de que hay alguien que nos oye, que hay alguien que busca impedir que nos reunamos siquiera a cantar, ¿verdad? De que lleguemos a un estudio bíblico, que leamos su palabra, que testifiquemos del Señor. Todas esas muestras solamente son muestras de que alguien busca por todos los medios para impedir que cumplamos nuestra misión y vivamos por nuestro propósito. Hermanos, muchos se jactan de tener llenos sus auditorios. Hoy se habla de la iglesia worship, esa iglesia que es amigable y que quiere mostrarse divertida, que tiene música suave, que tiene escenarios. ¿Han visto iglesias con el fondo negro y luces como si fuera un escenario? Es una iglesia worship. Para ellos, mis hermanos, el mundo es amigo y nosotros debemos ser amigos del mundo para que así, según ellos, podamos ganarnos para Cristo. Pero no, la verdad es que quienes pertenecen a este movimiento, la verdad, pueden estar tranquilos. El diablo no los va a molestar. El diablo no va a tratar de impedir nada, sino quienes guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo, sí tenemos que estar perseguidos. Porque este mundo en el que vivimos es la cultura del odio. Y su principal objetivo es Cristo y su pueblo. Y todo lo que hagamos en pro de llevar hacia adelante la instalación del reino de Dios será visto como un ataque y será respondido con el odio más grande que usted se pueda imaginar. Pero tenemos la promesa de que nuestro Dios no solo está con nosotros, sino que va con nosotros y que ha prometido que ni las puertas del infierno, de la muerte o del Hades prevalecerán sobre nosotros. Siéntase confiado, tranquilo, esperanzado en saber que si usted vive su fe guardando los mandamientos de Dios y manteniendo el testimonio de Jesucristo, no importa quién se lo ponga, el Señor le dará la respuesta. Porque ustedes, el pueblo de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a nuestro Dios, agradeciendo todas sus bondades y toda su misericordia, diciendo: Señor Dios, gracias te damos en esta hora, porque nos has incluido, porque nos has elegido desde el principio de los tiempos para ser parte del Israel espiritual. Y no, Señor,
no fue algo predeterminado, sino que tú, Señor, sedujiste nuestra mente y nuestros corazones. Que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos condujiste a que dijéramos sí a Jesús. Y que ahora, siendo parte de una nación santa, de un pueblo escogido, de un real sacerdocio, tengamos que vivir, Señor, el odio de un poderoso enemigo, que visto desde la perspectiva del hombre puede parecer no solo poderoso, sino invencible, pero a la luz de tu palabra, a la luz de tus promesas, a la luz de tu verdad, a la luz del Espíritu Santo, nos damos cuenta, Señor, que no debemos tener miedo, que no debemos sentirnos achicados, ni mucho menos con una pobre expectativa del futuro, ni del presente, sino que tú estás con nosotros, porque nos das un lugar muy especial, porque has movido la maquinaria del cielo para que estemos hoy aquí y que seguirás haciendo lo necesario, Señor, para mantenernos siempre bajo tu mano cuidadosa. Si alguno se aparta, Señor, es porque ha querido hacerlo, pero nunca, Dios, porque tú lo hayas desamparado. Danos pues hoy, Señor, la conciencia, la claridad y sobre todo, Señor, el agradecimiento para mantenernos guardando los mandamientos de Cristo y ser fieles al testimonio de Jesús. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos hoy y siempre, oh Dios, en el nombre de Jesús.